Hola, hola, hola y muchísimos holas. Como todavía estoy con la adrenalina del programa en un ciudadano cualquiera, donde tenía muchísimas ganas de contestar y decir cosas y llevar la contraria y dar la razón. Y, ay, madre mía, madre mía, madre mía, qué ganas tenía yo de ser. Pero que no se puede, desde un chat es muy difícil expresar tus ideas por escrito y además en una cantidad mínima de palabras. Un beso a la Mariela, esta chica cubana que lleva 26 años viviendo en Estados Unidos y que entiendo perfectamente su posición y al final ya estaba yo más a favor de ella que de nadie. Y voy a explicar el por qué. Primero enciendo el cigarro. Antes también quiero decir que me ha entusiasmado ver a Ernesto apasionado, porque tiene siempre una posición tan adecuada, tan pensante, tan, tan comedida, que hoy al verlo muy apasionado defendiendo una serie de ideas, me ha dado muchísimo gusto. Ideas en las que coincido en ellas totalmente, pero me ha dado gusto verlo apasionado. Así lo he visto como muy encendidito. Es un placer, Ernesto, cuando eso sucede. Demuestra que seguimos vivos, tengamos la edad que tengamos, ¿verdad? Porque somos de por ahí, de casi, casi de la misma quinta. Bueno, pero sí, la verdad, he coincidido plenamente en la exposición que ha hecho Marcelino acerca de la parte de la historia. En eso sí, coincido, también la he leído, seguramente no lo he leído con tanta profundidad y no tengo en mente las fechas exactas, pero sí coincido por haberlo leído en todo lo que has puesto a nivel histórico. Ahí sí, mis respetos, señor, totalmente de acuerdo. Coincido en lo imperial, hegemónico, negro legendario, etcétera, de Estados Unidos. No tengo nada que objetar y por lo tanto ni objeto ni nada. Bien, pero luego en la parte migratoria actual, cercana, etcétera, sí no puedo más que no estar muy de acuerdo en algunas cosas. Una de ellas ha sido que en tres, cuatro ocasiones ha dicho, eh, porque cuando alguien está en un país con problemas y tiene que emigrar, ahí, en la palabra tiene, no señor, los que salen de su país no tienen que hacerlo, sino que deciden hacerlo, a riesgo de lo que sea, pero lo deciden ellos, no es que tengan que, porque entonces los países con muchos problemas se quedarían vacíos. Usted perdonará, pero ya sea por cuestiones económicas, de libertades, de guerras, de lo que sea, el porcentaje de las personas que emigran salen de su país para irse a otro, el que sea, yo sí le puedo dar datos al respecto, porque es algo que he trabajado durante más de 15 años. En los países llamados occidentales, que podríamos decir Europa, Estados Unidos y Canadá, el porcentaje, el promedio en los últimos 50 años siempre ha sido, incluyendo la posguerra en España y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el promedio ha sido del 3% de la población de cada uno de esos países. En países hispanoamericanos, el promedio de los emigrantes
de ese país para irse a otros países es entre el 5 y el 7%, no es más. Y solamente en las grandes crisis económicas ha llegado a subir al 10%. Y eso incluye Asia y África. Así que vamos por partes. No es que se tenga que emigrar de un país para ir a otro que está mejor. No, señor. Las personas, algunas personas, deciden emigrar por las circunstancias que ellos consideran adecuadas. Porque si se tuviera que emigrar porque ese país va muy mal, ese país se quedaría vacío. O sea que nadie obliga a nadie, no se tiene que emigrar, sino que hay personas muy valientes que deciden emigrar. Y le voy a decir algo más, porque a mí esa parte sí me ha impactado. Y ahí me voy a refrendar con lo que estaba diciendo Ernesto. Es decir, lo importante muchas veces es quedarse, porque solamente si te quedas puedes no solo luchar por tus ideales, como es en el caso que exponía Ernesto, sino que además permites a aquellos que se fueron, a lo mejor ayudarte a mantenerte en la lucha. Porque además, aunque se los considere valientes a los que somos emigrantes, tenemos que admitir que sí lo somos. Y le voy a decir por qué no es lo mismo pasar de vivir en Alicante a Madrid que pasar de vivir en un país a vivir en otro a 10.000 kilómetros de distancia. ¿Sabe usted por qué? Porque a pesar de que te vaya bien económicamente, de que luches, de que logres tus objetivos, has perdido todo. La relación constante, diaria, física con tus padres, a lo mejor con tus hijos, con tus hermanos, con tus amistades de toda la vida, con esos olores que hay en la calle cuando sales de tu casa. Ser emigrante es mucho más duro de lo que la gente que no lo es se pueda imaginar, porque vivir 2 o 3 años aquí, un año allá, etcétera, y volver, no es lo mismo que ser inmigrante por años y tener que ir desarraigándote de aquello que te hizo tan fuerte, tan grande y tan capaz como para ser lo bastante valiente para decir soy yo el que me voy. Me meto en otro país, me adapto a ese otro país, le agradezco a ese otro país la oportunidad que me da y a cambio de ello le doy todos mis amores, todos mis querencias, como en los toros. Entonces, discúlpeme usted, pero no tiene uno que emigrar, sino que emigra por decisión propia. Esa es una libertad que nadie nos puede quitar. Y así como he defendido el hecho de que a través de la historia, lo que usted decía acerca de Estados Unidos es verdad, la parte final ha sido bastante difícil para mí, en lo personal, es una simple opinión, escuchar que Estados Unidos no es un gran país para emigrar. Pues perdóneme usted. Mire, bueno, antes de eso usted ha dicho que los estadounidenses o que Estados Unidos, o sea, sus gobiernos, negros legendarios, antihispanistas, etcétera, porque el color de la piel, todo eso lo ha explicado usted muy bien y coincido, además. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabe por qué estoy de acuerdo? Porque conozco muy bien a los estadounidenses también. Y es verdad, pero eso no implica que lo convierta en un mal país, que es lo que usted estaba dejando entrever, a lo mejor
tiene un gran conocimiento de la realidad, pero le ha fallado un poquito el tema de cómo comunicarlo, porque sí daba la impresión de que estaba usted en un plan muy antiestadounidense en términos generales. Usted no especificaba los gobiernos o las élites o lo que sea. Habían momentos en que parecía que no era así. Estados Unidos, al igual que cualquier otro país, ha ido evolucionando y en esa evolución han habido muchísimas cosas. Y sí es cierto, como usted explicaba, la entrega que hizo España a Estados Unidos para la independencia de esa isla país, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero fue durante X cantidad de años, creo que ha dicho usted 1903, y hasta 1956 fue la famosa revolución por parte del comunismo. Dudo mucho que en ese momento se mantuviera ese acuerdo en el que supuestamente Estados Unidos podía eh, involucrarse o tomar las decisiones que quisiera con respecto a la isla. Con Guantánamo sí lo mantuvieron y tengo entendido, al menos, que una de las cosas que hicieron esos revolucionarios que pues no estamos de acuerdo con ellos, yo tampoco. Creo recordar que en el Museo del Che Guevara que está en Santa Clara, están ahí todos los cheques, los talones que Estados Unidos le pagaba al gobierno de Cuba, al gobierno revolucionario de Cuba, como una posesión propia. Nunca los cobraron. Eso es lo que tengo entendido, eso es lo que me hicieron creer y eso es lo que vi. Esos cheques están ahí, puestos en el museo, y al parecer nunca se cobraron. Pero bueno, no voy a discutir algo que no conozco demasiado a fondo, solo lo que recuerdo que vi. Independientemente de todo, ha habido un momento muy difícil, es que no todos los países hispanoamericanos han tenido esa revolución y todos esos años de dictadura comunista. No todos los países hispanoamericanos han vivido eso. Entonces, no todos tienen la misma motivación para salir de su país y a lo mejor llegar a Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos hasta hace pocos años era que si al pisar, cuando un cubano pisaba tierra automáticamente era aceptado como ciudadano estadounidense, mientras que el resto de los hispanoamericanos nunca tuvieron ese beneficio. Entonces, las circunstancias y condiciones son muy diferentes. Y se lo digo yo que vivo en México. Muchos de los emigrantes mexicanos que han estado durante años trabajando en Estados Unidos, enviando dinero a México, a sus familias, se han hecho aquí sus casas mientras trabajaban allá y no de ilegales. Han ido enviando el dinero, construyendo sus casas y han vuelto. Y están instalados en México, no se han quedado allí. No significa que estén tan equivocados con respecto a que el mito de que el sueño americano y que todo esto. No, señor, no. Hay muchísimos que han vuelto. Me consta. De hecho, hubo una temporada que hubo un presidente mexicano que en una de esas crisis entre ambos países mandó un aviso a los que trabajaban en la recolección de frutas y verduras en Estados Unidos y les dijo, si venís para aquí, yo os doy trabajo de lo mismo y al mismo salario, pero deja de Estados Unidos. Y lo hicieron y fue una crisis en Estados Unidos.
Otra de las crisis que vivió Estados Unidos fue cuando las famosas en el 2001, cuando las famosas Torres Gemelas, que se cerraron las fronteras terrestres y marítimas. Fue tal la cantidad de camiones de carga que venían de toda Hispanoamérica, de toda la América del Sur y obviamente Centroamérica y México, con productos, sobre todo alimenticios, que a pesar de que se mantenía ese control exótico y brutal, las carreteras fueron abiertas porque prácticamente Estados Unidos se quedaba sin alimentación para ser surtidos los supermercados. Otro de los puntos que hay que admitir es que no es lo mismo el estadounidense, tanto el gobierno como de población actual como el de 1900. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ese negro legendarismo, esa leyenda negro legendaria, ese odio al hispano, ha ido poco a poco difuminándose y desapareciendo. El hispano que ha ido llegando a Estados Unidos se ha ido mezclando por herencia de que los españoles éramos muy de mezclarnos más que de matar, y ha hecho lo mismo en todo ese territorio. Por lo tanto, hay mucho más en esa inmigración estadounidense que solamente los delincuentes, las maras y todo lo demás. Estados Unidos, usted ha nombrado, y eso sí me ha llegado al corazón, una serie de problemas en determinados barrios. Pues sí, claro. Y es que en Madrid no los hay. ¿No los hay en Barcelona? ¿No los hay en Bilbao? Por supuesto que sí. ¿Cómo se atreve usted a hablar de todo Estados Unidos? Porque hay un problema de fentanilo en una zona de California. Vea usted el tamaño que tiene Estados Unidos geográficamente hablando. Son 290, creo, 290 millones de habitantes, 240 millones de habitantes. En México somos 127 millones de habitantes. Y usted ha dicho que estaba mucho más poblado países de Centroamérica que México. Pues va a ser que no, señor. Si México es muy grande y tiene muchas zonas despobladas, pero la media por kilómetro cuadrado es prácticamente la misma que la que hay en Costa Rica o la que hay en El Salvador. Es prácticamente la misma. Está entre los 90 y 110, ¿sí? Hay zonas, por ejemplo, en Brasil está mucho más despoblado por el nivel de zona selvática que tiene. Y en el caso de Colombia también está más despoblado como promedio que México, porque tiene una enorme zona en la que nadie puede pasar. Entonces hay que dar datos reales y exactos en muchos aspectos. Y eso, yo al final le proponía que ya que ha vivido usted en tantísimos sitios, en tantísimos países, usted no me diga que habiendo vivido en Ámsterdam, todos los barrios son súper seguros. No me diga usted que en ciertas zonas de Barcelona no son tan terribles o malas como las que puede usted haber oído o leído en las estadísticas, tal como usted lo ha dicho, que existen, porque no creo que las haya vivido, del mismo modo que no las ha vivido en España. Entonces, yo también amo España profundamente, no he vuelto a España como tenía previsto, precisamente porque hay un gobierno social comunista que tiene a todo el mundo tan apretado del cuello que yo no estoy dispuesta a cambiar la libertad que tengo en México en el día a día para cambiarla por la no libertad en España.
Entonces todo depende de cómo uno ve las cosas. España es preciosa, maravillosa, es mi tierra. Ahí estuve hasta que tuve 30 años de los 70 que tengo. He vivido en Cuba, he vivido en Guatemala y he vivido en Estados Unidos y he estado casada con un estadounidense, historiador, por cierto. Entonces sabe que está muy bien defender las ideas, pero sin caer en el fanatismo. Eso ayuda un montón para ser entendido por los demás. Mil gracias. Y me alegro profundamente de que un señor al que no conocía haya sido capaz de encenderme de adrenalina y provocar que me sentara durante un ratito frente a una computadora que dicen en México, un ordenador que dicen en España, y decirle, sí, pero no.